Tiempo, historias de triunfo y tragedia, de aventura y hazañas, si entra En busca de la historia. En menos de 15 años pasó de estar en una total oscuridad a ser el gobernante absoluto de la Alemania nazi. Entonces y ahora, la gente se ha preguntado sobre su sorprendente meteórica subida. ¿Era Adolf Hitler simplemente un cínico maestro en oportunismo político? ¿O de alguna manera se aprovechó de los poderes secretos de las ciencias ocultas? ¿Era Hitler un obseso creyente de una grotesca doctrina? ¿Un depravado mesías abrazando un oscuro y misterioso destino? Únase a nosotros en busca de la historia, mientras averiguamos qué se ocultaba detrás de la locura de Hitler y su imperio nazi. Hitler y el ocultismo. Bajo el dominio de los símbolos, sumergido en un ardiente ritual, el nazismo se veneró a sí mismo como algo más que una mera doctrina política. El reino de la esvástica tenía sus raíces en el ocultismo, en la creencia en poderes mágicos que podían desvelar los secretos del universo. En realidad, el partido nazi se formó a partir de unos grupos ocultistas que surgieron en Alemania a finales del siglo XIX. Creo que esa clase de ideas estaba muy extendida en Alemania en aquella época. A comienzos del siglo XX existía una violenta reacción contra el materialismo, el positivismo y el presente, y tomó la forma de una especie de espiritualismo, de volver a la naturaleza, de buscar las fuerzas de la vida que eran verdaderas contra el presente que era falso. Y Hitler entró en contacto con esas ideas. Ese era el mundo en el que nació Adolf Hitler, el 20 de abril de 1889. No en Alemania, sino en el vecino imperio austrohúngaro, una nación con muchas razas y lenguas. La familia de Hitler era germanoparlante y fue con Alemania con la que Hitler desarrolló su apasionada relación y lealtad. Alemania era una avanzada nación industrial. Pero Hitler estaba fascinado por una idealizada Alemania de un lejano pasado mítico. El joven Hitler soñaba con convertirse en artista. En octubre de 1907, se trasladó a Viena para asistir a la prestigiosa Academia de las Artes. Pero suspendió los exámenes de admisión. Manteniéndose gracias a una pequeña herencia y a la venta de las acuarelas que pintaba, Hitler iba sobreviviendo hasta que descubrió unos extraños panfletos llamados Ostara. Los panfletos Ostara fomentaban una teoría del mundo oculto basada en una ridícula lucha racial comenzada en un remoto pasado. Una de las suposiciones de los Ostara era que el judío era un hombre mono y el ario un ser como Dios, y que el judío había corrompido a la mujer aria, que normalmente era rubia. La conexión ocultista es que los arios habían sido una raza de gigantes y los judíos
unos seres infrahumanos que habían abatido a esos gigantes al mezclarse con ellos. Los prejuicios contra los judíos eran algo común en Europa. Pero fue esta forma ocultista de antisemitismo lo que abrazaría y alimentaría a Hitler durante el resto de su vida. En mayo de 1913, Hitler dejó Austria por su amada Alemania. Cuando un año y medio más tarde estalló la Primera Guerra Mundial, Hitler se alistó rápidamente. Ahora podía ser un héroe alemán. Más tarde proclamaría que durante esta guerra descubrió que había sido personalmente protegido por la Providencia. Contaba la historia de una supervivencia milagrosa. Estaba en una trinchera con varios camaradas. Repentinamente oí una voz que me decía: «Levántate y sal de ahí». Era tan clara e insistente que obedecí automáticamente y me marché a 20 pasos de la trinchera. Apenas acababa de hacerlo cuando un resplandor y un ruido ensordecedor salió del lugar de la trinchera que yo acababa de dejar. Una granada perdida había estallado en el grupo con el que yo había estado sentado y todos murieron. Esto fue considerado por los ocultistas como un buen ejemplo de que Hitler había sido guiado y protegido por voces incorpóreas y fuerzas sobrenaturales. Pero esa historia me hace dudar de si ese suceso ocurrió realmente o no. La derrota de Alemania en 1918 desencadenó un levantamiento social y una revolución en todo el país. El ejército se movilizó para sofocar los desórdenes. Hitler, todavía un soldado, fue enviado como observador a una reunión de un pequeño grupo radical que pronto se convertiría en el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. Con frecuencia el nombre del partido era abreviado en lo que se convertiría en una tristemente famosa palabra: nazi. No se unió con la intención de encontrar un lugar al que pertenecer. De hecho, fue un poco extraño que se asociara al partido. Y quiero mencionar que probablemente también atribuiría esa decisión a la Providencia. Hitler ascendió rápidamente, llegando a destacar en el partido, y en 1921 se había convertido en su líder, su Führer. Absolutamente consciente del casi mágico poder de los símbolos, Hitler se concentró en crear un hipnótico emblema para el partido. Su principal objetivo era conseguir algo como él dijo, que tuviera el mismo impacto, si no mayor, que la hoz y el martillo. La esvástica es un antiguo símbolo de buena fortuna, adoptado por grupos nacionalistas alemanes mucho antes de los nazis, pero fue Hitler quien dio a la esvástica el diseño característico que haría de ella un emblema de perversidad inmortal. Yo mismo he diseñado la forma final. Una bandera con fondo rojo, un disco blanco y una esvástica negra en el centro. Adolf Hitler, Mein Kampf, 1925. Es como si los nazis sintieran que la esvástica, que era un símbolo del sol, la misma esvástica, les invistiera de un tremendo poder. No todos los expertos coinciden en que Hitler creyera en la naturaleza de este poder. Tengo la sensación de que lo que Hitler buscaba era la magia psicológica en lugar de la magia del ocultismo. El partido nazi se encaminaba hacia su primera gran crisis, a partir de la cual Hitler y la esvástica emergerían cargados de un poder letal. El 9 de noviembre de 1923, Hitler y sus tropas de asalto nazis irrumpieron en el ayuntamiento de Múnich con la intención de tomar el poder.
Se pretendía que fuera el comienzo de una revolución nacional, pero la policía abrió fuego. Los nazis huyeron buscando refugio. Atrás quedaron 16 miembros del partido muertos. El golpe había sido sofocado. Aunque al final Hitler fue condenado por traición, el juicio le proporcionó una plataforma política nacional. Desde allí, declaró que Alemania había sido traicionada por los judíos y que él y el partido nazi podían restituir el prestigio alemán. Hitler se convirtió en un patriota, en el líder de una causa sagrada. También el estandarte con la esvástica que portaban los nazis cuando irrumpieron en el ayuntamiento tenía frente a sí un poderoso futuro. Conocida como la bandera de sangre, en las reagrupaciones de tropas y desfiles posteriores, tocaría y consagraría el estandarte de cada unidad. Adolf Hitler canalizaría personalmente el flujo de poder de la esvástica santificada por la sangre de los mártires nazis. A la vuelta en busca de la historia, conoceremos a los ocultistas que rodeaban a Hitler y que le ayudaron a subir al poder. La relación de Hitler con las ciencias ocultas pudo haber estado profundamente influenciada por la creencia ocultista de algunos de sus más cercanos colaboradores. Rudolf Hess había estado con Hitler en el intento de golpe. Ambos fueron condenados por traición y encarcelados en la fortaleza de Landsberg. Fue allí donde Hitler comenzó el libro que, efectivamente, se convertiría en la Biblia nazi. Mein Kampf, mi lucha. Hitler dictaba mientras Hess escribía a máquina las palabras del Führer. Pero Hess haría una contribución incluso más significativa a la carrera de Hitler. Todos los grupos ocultistas que comenzaron a finales del siglo XIX hablaban sobre la llegada de un Mesías. Parece que fue Hess quien le sugirió que podría llegar a ser el Mesías que todo el mundo estaba esperando. Hitler salió de Landsberg a finales de 1924. Hess, que se convertiría en el asistente del Führer, salió unos meses después. Por entonces, Hitler había iniciado la creación de una nueva unidad paramilitar separada de las ya existentes tropas de asalto de camisa marrón. Las tropas de asalto eran leales al partido, pero este nuevo grupo, que se distinguía por sus uniformes negros, juraba fidelidad personal a Hitler. Se trataba de la Schutzstaffel, las SS. Las SS serían más tarde famosas tanto por su orientación y prácticas ocultistas como por las torturas y asesinatos que cometieron. Su líder, cuidadosamente elegido por Hitler, fue Heinrich Himmler. Himmler estaba muy introducido en el ocultismo y creo que trató de convencer a Hitler para que también se metiera él. Himmler creía que Hitler era la reencarnación de varios antiguos guerreros y reyes. Obsesionado con el mito ario, Himmler buscó oficiales de las SS cuya pureza de su ascendencia aria se remontara al menos 175 años. Otra de las creencias ocultistas de Himmler era que los niños concebidos en los cementerios nórdicos heredaban el espíritu de los héroes allí enterrados. Más tarde publicó unas listas de los mejores cementerios para la procreación.
entrenamiento de las SS fue llevado a cabo por Himmler como un ritual secreto en un antiguo castillo. La sala principal tenía una mesa redonda real decorada con esvásticas. Bajo esa sala había una cripta que, según una visión de Himmler, un día contendría 12 pedestales para soportar las urnas con las cenizas de los héroes de las SS, destinadas a ser veneradas. En la ceremonia de admisión había mucho de ocultismo. Después de todo, eran admitidos en una orden de élite, según el modelo de las órdenes teutónicas de la Edad Media, que, a propósito, es algo muy importante en el ocultismo, que el pasado y el presente sean condensados, como así fue. Himmler creía en ciencias ocultas. Por un lado se podría decir que todo resulta muy extraño, pero por otro lado fue un genio en cuanto a sus dotes organizativas. Uno de los poderes más grandes de Hitler estaba a punto de surgir con renovada y abrumadora fuerza. Tras su salida de prisión, a Hitler, siempre dinámico orador, se le había prohibido hablar en grandes mítines. En marzo de 1927, autorizado a dar un discurso público, Hitler parecía dotado de una autoridad y un carisma incluso mayores. Esto pudo deberse a la influencia de un tercer colaborador ocultista, una misteriosa figura llamada Erik Jan Janusson, un mago profesional del espectáculo que también era conocido como vidente y medium. Janusson ayudó a Hitler a perfeccionar una serie de poses exageradas, especialmente efectivas en una época en la que las grandes audiencias no podían ver de cerca a un famoso orador. Ya era un maestro en la oratoria persuasiva antes de conocer a Janusson, pero este le enseñó mucho sobre teatralidad. Los ocultistas creen que Janusson también pudo haberle enseñado técnicas ocultistas de control mental y dominio de las masas. Pudiera ser que la cruda verdad fuera que, simplemente, a las masas les gustaba lo que decía Hitler. Los alemanes, todavía humillados por la derrota y empobrecidos por el caos económico, se sentían víctimas de abusos. El invariable mensaje de Hitler era que Alemania había sido repetidamente traicionada. El enemigo era siempre el mismo, siempre los judíos. Bajo ese interés económico y político, se hallaba la doctrina ocultista de que los judíos eran humanos inferiores, los adversarios inherentes a la raza aria. Hitler apoyaba su apasionado mensaje con una serie de hábiles movimientos políticos, enfrentando a las facciones rivales una contra otra. Aunque los nazis no consiguieron mayoría electoral, se hicieron tan poderosos que en junio de 1933 ofrecieron a Hitler la Cancillería. Él aceptó. El triunfo fue celebrado con una ceremonia de velas encendidas al estilo de lo que los nazis habían perfeccionado. Esas reuniones en las que siempre se exaltaba a Hitler y a la esvástica llegarían a ser elemento principal en la vida de Alemania. La emoción de esos grandes mítines era lo suficientemente fuerte como para atraer incluso a un joven judío a ser testigo de su poder.
Cuando yo tenía 15 años, salí de casa sin permiso. Mi familia no lo habría aprobado y me fui a un mitin de Hitler y me arrastró. Porque, en primer lugar, estabas rodeado de gente que hacía las mismas cosas. Levantaban los brazos, gritaban las consignas y todo esto te agarraba así. Y en segundo lugar, tenía un carisma especial. No se puede explicar, yo no lo puedo explicar. Es imposible de explicar, pero tenía un carisma especial. No se vaya, que seguimos en busca de la historia y veremos al evangelio ocultista de Hitler convertirse en una nueva religión alemana. Ahora que Hitler era canciller, el partido nazi podía comenzar el exterminio de la democracia en Alemania. Sorprendentemente, la lucha apenas encontró resistencia. Era casi como si el país aceptara esa emocionante nueva dirección, seducido por la perspectiva de una reivindicación y una renovada fuerza. Y por el poder de la esvástica. Manfred Rommel, hijo de uno de los generales más famosos de Hitler, el mariscal de campo Erwin Rommel, mantiene un vivo recuerdo de aquellos impetuosos días. Anteriormente, en la democracia, los periódicos siempre criticaban a los políticos y decían que eran incapaces de hacer nada auténtico. De pronto, tras la llegada de Hitler al poder, todos los periódicos, los noticiarios, las emisoras de radio decían: esto es maravilloso. La luna de miel de Hitler con el pueblo alemán fue sustentada por una pasión compartida por las óperas de Richard Wagner. Wagner era más que un compositor, era un maestro intoxicado por el drama que vigorizaba las sagas y las leyendas de la caballería germana para crear un glorioso ciclo de mitología heroica. Al menos en una ocasión, Hitler dijo que él basaba su religión en la obra maestra wagneriana Parsifal. Sir Parsifal, un sagrado héroe nacional, había dedicado su vida a la búsqueda del Santo Grial. Era el mejor y más brillante de los caballeros de la literatura medieval alemana. Esa fantasía por la caballería fue algo en lo que el mismo Hitler se metió. Tenemos fotografías de él vestido con una armadura, como un caballero. Una constante pero no confirmada leyenda sostiene que Hitler, cuando era joven, visitó el Museo Weltliche Schatzkammer de Viena y vio una antigua lanza que creía estuvo una vez en posesión de Sir Parsifal. Se decía que la lanza, conocida como la lanza del destino, era la que habían clavado a Cristo en el costado cuando estaba en la cruz. La tradición ocultista mantenía que quien poseyera la lanza y comprendiera sus sagrados misterios, tendría el destino del mundo en sus manos. El 14 de marzo de 1938, durante el clímax por la anexión alemana de Austria, Hitler regresó triunfante a Viena, la ciudad de su juventud. Los que creen en la historia de la lanza del destino dicen que Hitler fue al museo y ordenó que la lanza fuera enviada a Alemania. Esto no es del todo improbable, ya que parece ser que Hitler quería cualquier conexión relativa al Mesías. Se debe llegar a la conclusión de que toda esta historia no es más que una leyenda. He realizado muchas investigaciones sobre esto y no puedo entender cómo alguien pudo tomarlo en serio. Mucho más confirmado es el enlace que Hitler creó cuidadosamente entre el nazismo ocultista y el cristianismo convencional.
Utilizaba mucho el vocabulario cristiano. Hitler hablaba de sus sátrapas como mis apóstoles. Por lo tanto, lo que aquí se ve es que utilizaba el cristianismo de una forma superficial, pero Cristo se convierte en una figura alemana, en una figura germánica que no tiene conexión con el Antiguo Testamento. Y a propósito, tampoco mucho con el Nuevo Testamento. Una vez le dijo a mi padre, tu Dios es para los débiles y mi Dios es para los fuertes. Hitler se estaba introduciendo claramente en una nueva religión. Se iba a crear un nuevo hombre y una nueva civilización. Hasta que el nuevo hombre pudiera ser creado, los científicos nazis se dedicaron a buscar, por medio de cuidadosas mediciones y pruebas, la más perfecta flor de la juventud alemana. Estos fueron los paradigmas elegidos que mejor representaban al ideal ario rubio de ojos azules. Los favorecidos recibieron entrenamiento para desarrollar una forma atlética y una apropiada veneración por la autoridad. Todo esto fue, evidentemente, políticamente ventajoso. Hitler sabía que si cogía muchachos muy jóvenes y los moldeaba y les lavaba el cerebro, serían suyos para el resto de sus vidas. Esto es lo que parece haber sucedido. Él exigió de ellos una ciega obediencia. Pero el cultivo nazi de las juventudes hitlerianas también tenía raíces en la veneración por el mito ario y los símbolos ocultistas. El nacionalsocialismo se representaba a sí mismo mediante símbolos, como el mito de la gente del sol. Una de las cosas que el nacionalsocialismo se apropió como símbolo fue griego. Los jóvenes desnudos griegos como la forma idealizada del macho humano. Esa fue la concretización, podríamos decir, de los niños de la luz. Hitler quería hacer algo más que educar y formar jóvenes alemanes. Quería producir literalmente una nueva raza superior fundamentada en el ideal ario. Este objetivo fue una distorsión de la teoría de la evolución de Darwin. Mucho de lo que ocurrió podría justificarse con la idea de la supervivencia del más fuerte. Lo que la visión de Hitler de la nueva sociedad tenía de ocultismo fue que el nuevo hombre sería un superhombre. Nadie se obsesionó tanto con esta misión como Heinrich Himmler, el jefe de las SS. Un hombre que sin dudarlo puso su descarriada imaginación al servicio de las ciencias ocultas. Existe una historia que fue descubierta por un profesor de antropología en un testimonio para los juicios de Nuremberg. Hablaba sobre una práctica en la que se cogían buenos especímenes de entre los miembros de las SS, los decapitaban y usaban sus cabezas para tratar de comunicarse con los maestros orientales, que se presumía ya no eran humanos, sino divinos. El imperio de Hitler también enviaba arqueólogos nazis en busca de pruebas físicas concretas que apoyaran la teoría ocultista de que los alemanes descendían de los antiguos superhombres arios. Una rama de las SS era la Unidad de Investigación Ancestral, que viajaba por toda Europa buscando restos de antepasados arios que pudieran todavía ser puros. Otra de las cosas que hicieron fue ir al Tíbet para ver si podían averiguar cómo se habían comportado los arios y lo que podían aprender de ellos. Todo ello a mí me parece una farsa. La imagen de esa gente de las SS en uniforme con las esvásticas en las mangas en mitad del Tíbet buscando la raza superior.
El sueño de Hitler de una raza aria superior gobernando el mundo estaba a punto de desencadenar la Segunda Guerra Mundial. A la vuelta de En busca de la historia, descubriremos la verdad sobre los efectos de la astrología en los primeros acontecimientos de la guerra. Indudablemente, la constante leyenda sobre Hitler y las ciencias ocultas se puede desechar. No existen pruebas de que Hitler consultara jamás a un astrólogo. En realidad, él rechazaba contundentemente cualquier profeta, excepto él mismo. Sin embargo, un astrólogo, una siniestra figura llamada Karl Kraft, se convirtió en punto clave de una de las más misteriosas series de acontecimientos durante la Segunda Guerra Mundial. El 2 de noviembre de 1939, Kraft predijo que la vida de Hitler pronto se vería amenazada por una explosión. 6 días después, una poderosa bomba colocada por un posible asesino destrozó la plataforma que Hitler había abandonado solo unos minutos antes. La providencia, proclamó Hitler, le había protegido de nuevo. El éxito en su predicción aumentó la reputación de Kraft y le proporcionó el apoyo incondicional de un poderoso nazi profundamente inmerso en el misticismo, el asistente del Führer, Rudolf Hess. El grado en el que Kraft y otros astrólogos influyeron en Hess tendría unas consecuencias de alarma nacional 1 año y medio después. En la primavera de 1941, la Alemania nazi gobernaba la mayor parte de la Europa occidental y estaba en guerra con un solo país, Gran Bretaña. Por razones que siguen siendo un misterio, Rudolf Hess había sido persuadido de que él solo podía hablar con los británicos para llegar a un tratado de paz. Experto piloto, se embarcó en un extraño y peligroso vuelo en solitario, cruzando el Mar del Norte el 10 de mayo de 1941. Ese día, 6 planetas estaban alineados con la luna llena, un acontecimiento astrológico que Hess creía favorecería su misión en Gran Bretaña. Los historiadores coinciden casi unánimemente en que Hitler desconocía el plan de Hess. El asistente del Führer, que llevaba una gran variedad de símbolos ocultistas, descendió en paracaídas sobre Escocia. Fue capturado y se convirtió en el prisionero de guerra más famoso de la Segunda Guerra Mundial. Hitler repudió a Hess, proclamando que su primer asistente se había trastornado por culpa de astrólogos y adivinos. Realmente dijo que el hombre se había vuelto loco. A causa de la conexión de Hess con astrólogos, estos fueron reunidos y parece ser que les pidieron que encontraran al que le había dado a Hess la fecha apropiada. Pero la inteligencia británica, quizás debido a la obsesión de Hess por lo astrológico, estaba erróneamente convencida de que Hitler también estaba entregado a la astrología. Por lo tanto, se quedaron encantados cuando un refugiado europeo, llamado Louis de Boll, apareció y dijo que estaba en contacto con el llamado astrólogo favorito de Hitler, el mismo Karl Kraft, que había predicho la cercana muerte de Hitler en 1939. Cuando posteriores investigaciones revelaron que de Boll no estaba en contacto con Kraft, los británicos recuperaron su inversión, encontrando para él otra tarea más útil. De Boll creó 50 profecías falsas y las atribuyó al famoso astrólogo del siglo XVI, Nostradamus.
De Boll trabajó con algunas de las predicciones de Nostradamus. Y lo que hizo en particular fue producir unos folletos que parecían haber sido legalmente publicados en Alemania y que predecían cosas malas tanto para Alemania como para Hitler. Después todo ello se lanzó sobre Alemania, donde al contrario que Hitler, mucha gente creía firmemente en la astrología. Minar la moral alemana con predicciones astrológicas falsas de derrota fue un esfuerzo que podía haber merecido la pena. Pero al final las guerras se ganan con un gran despliegue de fuerzas y combatiendo valientemente. En la primavera de 1945, el imperio nazi se desplomó cuando los aliados y los rusos le acorralaron para asestarle el golpe mortal. Siga con nosotros mientras continuamos en busca de la historia, en esos meses finales desesperantes en los que las convicciones ocultistas de Hitler se volvieron contra quienes le habían adorado y sacrificado por él, el pueblo alemán. Cuando la marea de la guerra se volvió contra Alemania, Hitler, el que había sido figura central de la vida alemana, raramente era visto en público. ¿Qué iba a hacer? ¿Aparecer en las ciudades bombardeadas? Eso no iba a fortalecer demasiado su popularidad. Hitler extraía su fuerza y poder de su público. Pero evidentemente ya no podía hacer eso cuando las cosas empezaron a ponerse en contra de Alemania. Parecía que su magnetismo, si se puede usar esa palabra, empezaba a alejarse de él. En enero de 1945, mientras su mundo se desmoronaba a su alrededor, Hitler se retiró bajo tierra a su búnker de Berlín. Allí preparó el plan final. La destrucción de Alemania, el país que había adorado toda su vida. Ordenó la demolición de todas las fábricas, centrales eléctricas, puentes, vías ferroviarias, instalaciones telefónicas y todos los lugares de suministro de ropa y alimento. Durante los últimos meses dijo en algunas ocasiones: si los alemanes son incapaces de ganar, merecen desaparecer. Está claro que no quería que Alemania pasara por la humillación de la rendición y prefería verla destruida. Si no podían ser la nueva raza de superhombres que él había predicho, merecían morir. Parte del ocultismo dice que normalmente todo acaba con un apocalipsis. Es un final que se puede observar. Hitler estaba obsesionado con eso. Todo lo que hacía era definitivo porque estaba obsesionado con la idea apocalíptica de que al final habría una grandiosa y gloriosa apoteosis, o todo ardería bajo las llamas. Esto forma parte del ocultismo. De modo que todo ardió en llamas. El 29 de abril, Hitler dio una clara señal de que su misión estaba próxima a su fin. Se casó con su amante Eva Braun. Hitler siempre se consideró como un símbolo. Él era el símbolo de Alemania y actuaba como un símbolo. Y un símbolo no puede casarse. Al día siguiente, Eva y Hitler se retiraron al dormitorio privado del búnker y se suicidaron con el sonido del bombardeo ruso. La fecha de la muerte de Hitler tiene un siniestro significado ocultista. Algunas personas creen que Hitler eligió deliberadamente el 30 de abril
como la fecha para suicidarse porque coincidía con la noche de Walpurgis, que se considera como el día más importante del satanismo. De modo que, de acuerdo con un comentarista, se estaba rindiendo a los poderes de la oscuridad. La desaparición de Hitler fue como si se hubiera roto un maleficio. Una semana después, la Alemania nazi se rindió incondicionalmente. El reino de la esvástica había terminado. Años después, cuando se intentaban explicar por qué habían seguido a Hitler a una barbarie y asesinatos fuera de toda comprensión, algunos dirían que fueron dominados por su poder oculto. ¿No puede ver la fuerza de su personalidad? ¿Cómo hacía a la gente perder la cabeza? Si Hitler entrara en mi celda y me dijera, haz esto, incluso ahora yo lo haría. Ministro de Asuntos Exteriores Joachim von Ribbentrop, Nuremberg, 1946. No hay duda de que el ocultismo se encuentra en el corazón del comportamiento que distingue al nazismo de todas las demás tiranías. La guerra dentro de la guerra. La guerra contra los judíos. Fue una obsesión inspirada por una teoría ocultista sobre superhombres e infrahumanos. La sistemática matanza de los judíos fue el principal objetivo del régimen nazi. Quizás su único y más importante objetivo. Un objetivo que dominó a Hitler incluso en su último testamento político, redactado horas antes de su suicidio. Por encima de todo, apelo a los líderes de la nación y a todos sus seguidores a oponerse implacablemente al veneno universal de todas las razas. Los judíos. Adolf Hitler, 30 de abril de 1945. Mucha gente cree que los rituales y símbolos ocultistas tienen un poder inherente. Para otros, el poder del ocultismo existe únicamente en el dominio que ejerce sobre aquellos que creen en él. Quizás todas las creencias puedan ser toleradas, pero evidentemente no todas las acciones. Una amarga lección que veremos una y otra vez en busca de la historia.